Bueno, entonces vamos a terminar un poco con el pantallazo medio rápido que estamos hablando sobre difracción. Y empezamos recordando algunos conceptos de la última clase. ¿Se acuerda que lo que nos ocupaba ahora era tratar de entender cuál era el resultado de la superposición coherente, o sea, de la interferencia de tener un número dado de fuentes, y eso básicamente era la interferencia de un número grande de fuentes, era lo que llamamos difracción. Y nos habíamos centrado en este caso muy sencillo, que es un arreglo lineal de un número n de fuentes, en este caso 12 fuentes, que emiten en fase, con una fase inicial bien definida, en este caso, por lo que la emisión que producen estas fuentes en una dirección dada va a implicar que las distintas perturbaciones este, se vayan sumando unas con otras con una diferencia de fase que es muy fácil de calcular, que tiene que ver con estas líneas rojas que están acá, que hablan sobre cuánto de más tiene, por ejemplo, el camino que hace la 12, la perturbación que sale con la dirección θ desde la fuente 12 con respecto a la primera, ¿no? Recorre todo este camino más, y eso es el desfasaje con el cual la contribución de la fuente 12 va a operar con respecto a lo que produce la 1. Y así con todas, ¿no? La fuente 11 tendrá que ver con esto, la fuente 10 con esto, todas con respecto a lo que yo tomo como referencia, que es la fase de la que yo llamé 1, que está acá en el centro. Y estas son n fuentes, y la característica geométrica de estas fuentes, dado el efecto simple, está solamente descrita por un único parámetro, que es la separación entre las mismas, que es d, ¿no? Que esa es la escala, la única escala presente en este, porque es tan simple el arreglo, la única escala que va a aparecer en los resultados, evidentemente. Entonces, entonces, lo que estoy hablando es que la diferencia de fase de cualquier fuente con respecto a la primera va a tener que ver con un término en la fase de la onda relacionado con el camino que tuvo que recorrer una perturbación de más con respecto a la primera, y ese camino, ese término que aparece en la fase, entonces tiene que ver con k veces esa diferencia de camino. Y lo que vimos la vez pasada era que, bueno, haciendo un poco de trigonometría, si este ángulo es θ, este ángulo este también es θ, ¿está bien? Y entonces es muy fácil calcular la longitud de la diferencia de caminos en función de qué tan separado estoy a lo largo del eje X de la primera, y conociendo θ, ¿no? Porque este es el cateto opuesto a θ. Bueno, eso es lo que hicimos. Y entonces quedaba que el desfasaje de la fuente y con respecto a la primera era un número que era I-1, ¿se acuerdan? Veces KD por seno de θ, ¿no? KD por seno de θ, y a todo esto llamamos delta. ¿Está bien? Directamente el desfasaje era I-1 veces delta, en donde en delta estaba metida la información del número de onda, la separación entre elementos difractores y obviamente la orientación, ¿no? Está todo empaquetado en delta. Y seguimos entonces, pero ¿por qué delta es importante? Porque justamente me habla del desfasaje, de la 1 con la 2, de la 3 con la 1, de la 4 con la 1, etcétera, etcétera. Es simplemente un número por delta. Y de hecho, el desfasaje de cualquier fuente con la siguiente, fíjense que siempre es delta. O sea, si yo trazara un triángulo rectángulo, esta sería la diferencia entre la propagación que sale de 12 y la que sale de 11. Este cachetito. Si trazara un triángulo rectángulo acá, este cachetito sería lo que tiene diferente el recorrido de la 11 con respecto a la 10. O sea, cada uno está separada de la siguiente, difiere en un recorrido delta, en una distancia que es la misma, y por lo tanto una diferencia de fase k delta. Bueno. Y lo que vimos entonces es, una vez que sabemos cómo escribir las diferencias de fase relativas a la primera, es simplemente sumar la contribución de esta, que es el primer término, más la contribución de la siguiente, que es, fíjense que es la misma función,
con la misma fase, solo que aparece un delta, que es el desfasaje adicional que tiene la 2 con respecto a la 1. Y acá en la tercer término, que tiene que ver con esta, aparece un 2 delta, porque la diferencia de fase tiene que ver con K dos veces este camino que era, bueno, 2 delta. Y así con los n términos que aparecen ahí. Eso lo vimos en la clase pasada. Y la manera de resolverlo, de cómo hacer esta suma, la manera de cómo hacer esta suma no fue analítica, sino gráfica. Y entonces pasamos al lenguaje, si se acuerdan, de los fasores. A cada término le hicimos corresponder un vector, que lo llamamos fasor, porque está muy relacionado con la fase de lo que viene acá, la fase de estos términos. Y entonces, gráficamente, la suma de los 6 términos, supónganse, de estas 6 fuentes, tendrían que ver con el primer término, que es el de referencia, así que tiene diferencia de fase 0, digamos. El segundo término tiene asociado, que es este que está acá, tiene asociado un fasor que, como tiene la misma amplitud que el primero, siempre son flechitas del mismo largo, del mismo módulo, pero que forma un ángulo delta, porque está desfasado en delta con respecto al primero. El tercer término es el mismo, la misma amplitud, pero está desfasado 2 delta, así que está más vertical. Y así sucesivamente voy representando los fasores de esta suma, de la suma de estos 6 términos. ¿Y por qué pongo uno atrás de otro? Bueno, porque lo que me interesa es la suma, ¿no? Entonces, como yo tengo que sumar un vector después de otro, la suma de vectores se consigue justamente empezando con el primero, poniendo el otro término como en el final del primero, el inicio del segundo, y el resultado va a tener que ver con dónde, de los dos primeros términos va a tener que ver con el vector este que está acá, y así con todos. Así que después de sumar los 6, el resultado final va a ser este vector, el que tiene como origen, el origen del primer fasor, y como cabeza, digamos, la cabeza del último fasor. Ese es sumar geométricamente todos estos vectores, ¿no? Y lo que hicimos fue encontrar expresiones para el módulo, ¿no? Porque entonces la suma de todo esto va a estar asociada con este fasor, que va a tener este módulo y va a subtender un ángulo alfa R. Alfa R que va a depender de esta que está acá, de la fase, ¿no? Entonces va a depender también del tiempo, en particular. Y lo que vimos, haciendo un poco de geometría, es que si este ángulo es delta, si yo trazo una bisectriz en este ángulo, y me considero este triángulo isósceles, ¿no? Una especie de porción de pizza. Si este ángulo es delta, vimos que este ángulo que estaba acá adentro también es delta, y eso nos permitió encontrar que este punto, que es el punto, el centro de una circunferencia que circunscribe este polígono, digamos, este polígono, tiene radio R chiquitita, que es este que está acá. O sea, este triángulo es isósceles, y pudimos ver que la longitud de estos lados es R, y tiene esta pinta, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, vimos que, bueno, si sumo n porciones de pizza, cada una tiene un ángulo delta, así que esto es delta, 2 delta, 3 delta, y voy a tener n delta, 6 delta, por ejemplo, acá. Este ángulo va a ser 6 delta. Si lo partimos a la mitad, vamos a partir esta longitud a la mitad, así que esto que está acá, ahora te contesto. Perdón, perdón, termino la idea. Entonces, si parto esta bisectriz, este segmento va a quedar partido a la mitad, así que este cachito de acá es la mitad de lo que yo quiero calcular, que es el módulo del fasor de la suma. Y entonces habíamos visto esto que está acá, ¿no? Porque acá tengo un triángulo rectángulo, ¿está bien? Este ángulo es n delta sobre 2, así que el cateto, perdón, la hipotenusa, que es R, por el seno de este ángulo me da el largo de este segmento. Así que el largo de este segmento es la hipotenusa R por el seno de este ángulo, que es n delta sobre 2. Entonces, estas eran las dos ecuaciones,
Y acá ahora sí podía despejar cuánto valía A sub R. Y A sub R, entonces, que es el módulo de este fasor, me quedaba esto que está acá. Ahora sí, Gonzalo, que en la ecuación las letras de negrita son vectores. No, no son vectores. No son vectores. Es la parte que va cambiando. Bueno, no, ni siquiera. No sé por qué quedaron en negrita. Es la parte que contempla el desfasaje relacionado con el recorrido, con el R2 menos R1. ¿Está bien? Disculpa, Sí, ¿te puedo hacer una preguntita? sí, claro. Em, Viste que acá vos tenés 6 fuentes, ¿no? Sí. Y parecería como que va en círculo si vos siguieras agregando flechitas. Sí. Ahora, ¿eso no te modifica nada? ¿No parecería que en algún momento, tipo, la suma te va a dar 0 o algo? ¿Quién está hablando? Para un segundito. ¿Carolina? Sí. Excelente. Bancate un segundito. Ah, ok, ok, listo. Excelente, sí. O sea, si yo siguiera sumando, pusiera acá más fuentes, va a llegar un momento quizás, que ahora vamos a ver cuándo, que el último fasor completaría el círculo, por ejemplo. ¿No? Y en ese caso, cuánto valdría la suma de todo? ¿El vector qué módulo tendría? 0, ¿no? 0. ¿Y qué quiere decir eso? Que con ese delta, esa cantidad de fuentes, o sea, acuérdate que en el delta está la dirección. Quiere decir que en esa dirección la interferencia es totalmente destructiva y voy a tener un mínimo, no voy a tener energía en esa dirección. Ah, ok, está. O sea, está bien. Excelente. Obviamente, si tengo más, o sea, puedo dar una vuelta y empezar a dar otra más, si me pasé, si tengo más, perdón, si tengo más elementos. Pero bueno, buenísimo. Esa es un poco la idea. Seguimos con esto. Entonces, esta era una expresión para A sub R que es el módulo del fasor este. ¿Está bien? Ahora, eh, el, el campo real, acuérdense que lo que a mí me interesa es después, no la amplitud, sino la proyección sobre este eje, ¿se acuerdan? La proyección sobre este eje, porque todas estas eran las proyecciones de los fasores, así que la suma de todo es la proyección del fasor resultante sobre el eje X. Entonces, voy a tener A sub R, que es la amplitud esta que está acá, que es un poco complicado, pero ahora vamos a entenderla un poco mejor, por el coseno de este ángulo, coseno de alfa, digamos, que va a depender del tiempo, porque va a haber una fase media que va a tener esta parte de WT. Y eso me daría como el campo resultante para ese delta en función del tiempo. Pero en general, como yo les digo, a mí no me interesan los valores instantáneos de estas cosas porque no soy capaz de detectar la variación tan rápida del campo eléctrico. No hay ningún detector que pueda acompañar eso y que pueda tener la resolución temporal adecuada para apreciar eso. No tengo ningún detector ni ningún sistema biológico eh, es capaz de procesar esa información. Lo que ve es un promedio, ¿saben? Una especie de promedio de que, bueno, lo que nosotros elegimos para analizar esto es, ¿se acuerdan? La energía incidente asociada con la propagación por unidad de tiempo. Y como vimos antes, la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud, ¿está bien? Al cuadrado de esto, y después tengo que tomar el valor medio temporal. Y como la única parte que depende del tiempo es la parte del coseno, cuando hago el valor medio temporal, que lo escribo a través de estos corchetes, ¿no? Se me encorcheta solamente el coseno cuadrado, y esto queda dependiendo de los parámetros del problema, pero independiente del tiempo. Y por lo tanto, la irradiancia, cuando hago el promedio temporal, esto es un medio, la irradianza va a quedar como el cuadrado de A sub R, por eso me aparece A cuadrado, seno cuadrado acá, seno cuadrado acá, sobre 2, y eso es I0, ¿no? La amplitud al cuadrado sobre 2 es I0, y este es el resto de esta parte que está acá. Entonces, y este que es el patrón de irradiancia, es la energía trasladada por esta superposición de ondas para un delta dado, pero hablar de un delta dado es hablar de un tita dado, o sea, para una dirección dada.
es una cantidad que representa la energía media transmitida en esa dirección por el arreglo de elementos difractores. Entonces, lo que voy a hacer ahora es analizar un poquito esta expresión. ¿Está bien? ¿Me siguen más o menos? ¿Están conmigo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, esta expresión, fíjense que nos vamos a ocupar de entender esta función, que es el cociente de dos senos cuadrados. Tienen argumentos parecidos, pero no tan parecidos, diría Kafka, sino que, porque fíjense que el argumento del numerador tiene una n acá, ¿no? Entonces, si yo grafico, en negro va un seno cuadrado, pongo n igual a 5, y hago variar delta es mi variable, y grafico el numerador primero en negro. Y bueno, fíjense que va entre 0 y 1, porque es un seno cuadrado. Los valores negativos en realidad se dan vuelta, quedan positivos. Y por lo tanto, fíjense que, bueno, es esta función negra que está acá, que va entre 0 y 1. ¿Está bien? Y la función de abajo es un seno cuadrado de delta sobre 2. No de n delta sobre 2, sino de delta sobre 2, que es esto que está acá, ¿no? Vale 0 cuando delta es 0, porque seno de 0 es 0. Es máximo cuando delta es pi, 3,14, porque acá queda seno cuadrado de pi sobre 2, entonces llega a 1, y vuelve a ser 0 en 2pi. ¿Está bien? Entonces, eso es el seno cuadrado de delta sobre 2. Ahora, fíjense, obviamente, como son funciones muy parecidas, pero la diferencia está en que el argumento acá está multiplicado por un factor n. Esto tiene el efecto de que si yo multiplico el factor n, aumento la frecuencia, ¿no? Como con toda función armónica, aumento la frecuencia. Y si n es 5, esto va a oscilar 5 veces más rápido a medida que cambio delta que lo que está acá abajo, porque si yo muevo un pelito delta acá, ese cambio se multiplica por n, por 5. Entonces, oscila más rápido, ¿no? Y eso es lo que ven acá. Fíjense que cuando la roja hace un periodo, va de un mínimo a un mínimo, la negra hace 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? 5 veces más rápido que la otra por el n igual a 5 que le puse acá, ¿no? Entonces, estas son las dos funciones que están entrando en este cociente. Cuando yo hago el cociente de estas dos funciones, que son las que ven acá, fíjense lo que pasa. La función de abajo es IR sobre I0. O sea, es directamente este cociente. Y fíjense la pinta que tiene. Este cociente toma valores muy grandes cuando el denominador toma valores muy chiquititos, ¿no? Si tiende a 0, todo este cociente toma valores muy grandes. Entonces fíjense que en los puntos donde el, el denominador se anula, acá, 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 son los puntos donde este cociente se hace máximo, ¿no? Porque estoy viviendo por algo prácticamente 0. ¿Sí? Y estos son como los máximos principales de radiancia, estos que están acá. Y ocurren cuando el denominador se anula. ¿Sí? Ahora, cuando el numerador se anula, por ejemplo, acá, obviamente eso obliga a que todo sea 0. Es este 0 que está acá. Este 0 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 no es un mínimo, porque por más que este sea 0, el de abajo también es 0. Estoy haciendo 0 sobre 0. Bueno, y vamos a ver que eso hace que ese cociente no se anule, sino que sea del lugar a los máximos. De hecho, acá también tengo 0 sobre 0, y vamos a ver que eso significa que el límite de esta expresión, tendiendo a 0, tiende a un máximo. ¿Está bien? Tiende a un máximo que ahora vamos a ver cuánto vale. Entonces, lo interesante es que el patrón de irradiancia tiene esta pinta. Tiene picos, ¿está bien? Principales, y tiene también piquitos secundarios porque aparecen mínimos en estos lugares donde se anula el numerador, pero no el denominador. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto?
Y esto ya me anticipa que, acuérdense que en delta está metido el tita, donde estoy mirando. Entonces ya me anticipa que para algunos titas que hagan que delta valga 0 o 2pi, o menos 2pi, voy a tener máximos de irradiancia. Ahí todas las fuentes van a contribuir en fase y van a producir un bruto pico de irradiancia, un bruto pico de energía puesta en esa dirección. Y en otras zonas, en las zonas estas que están acá, la irradiancia va a ser 0, va a ser nula. Va a haber justamente una interferencia destructiva en esas direcciones. Todavía no lo estamos viendo en direcciones explícitamente porque estamos usando delta como variable y no tita. Pero esa es la física que está detrás de esto y que vamos a terminar de ver en un ratito. A esto se llama patrón de difracción de los n elementos difractores. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí. Sí, yo. Cuando hablas de qué ángulo tita estamos mirando Sí. bueno, que está relacionado con el delta. Sí. Si vos tenés esa n cantidad de fuentes y querés ver un tita en particular, depende de dónde colocás la pantalla, la dirección que mirás, o qué No, es lo que cambias para no, ver. acuérdate que estamos calculando la interferencia entre rayos de igual inclinación. Entonces salen todos paralelos. Y es como si yo pusiera la pantalla en el infinito. Ok. Entonces solamente me voy a ocupar de en qué dirección sale la luz. Después podría poner una lente y colectar todo eso en el plano focal. Y llevar el infinito Claro, al plano pero, focal. Sí. ok, vos podés determinar con las fuentes que tenés para dónde salen los rayos de igual inclinación. Exacto. No, ¿para dónde salen? No. Los rayos de igual inclinación salen en la Salen. dirección tita, Ok. pero lo que puedo saber es qué radiancia va a ocurrir en esa dirección. Ok. ¿Está bien? Bueno. Y entonces, acá repito lo mismo para n igual a 10. Y un poco volviendo a uno de los usos que tiene la difracción, que tiene que ver con yo medir esto y a partir de la estructura de lo que yo detecto, del patrón de difracción detectado, tratar de decir algo sobre la geometría que lo produjo, sumamente relevante para problemas de determinación de estructura de moléculas a partir de espectros de rayos X, por ejemplo. En este caso tan sencillo, donde todo el arreglo está descrito por un único parámetro que es la distancia entre centros difractores, fíjese que el patrón de máximos y mínimos ya tiene mucha información. ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, como les dije, hay máximos principales, hay mínimos, hay máximos secundarios, pero además, vamos a ver lo siguiente. Empecemos hablando de los mínimos. Como yo les dije, ¿se acuerdan? Los mínimos ocurrían cuando lo de arriba era nulo y lo de abajo no. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Lo de arriba se tiene que anular y lo de abajo no. Entonces, eso ocurría cuando lo de arriba es nulo, o sea, seno cuadrado de n delta sobre 2 era 0, pero lo de abajo no. Así tenía 0 sobre algo que es distinto de 0 y eso da 0, y estoy viendo dónde quedan para qué delta se cumple esto. Bueno, ¿cuándo se anula el seno cuadrado de n delta sobre 2? Cuando n delta sobre 2 es un número de veces entero pi, ¿no? Porque si es el seno cuadrado de m pi es 0, para m entero. Y entonces eso significa que delta, despejando delta, los delta que anulan la parte de arriba, el numerador, son de la forma un número entero de veces 2pi sobre n. ¿Sí? Bueno, ahora no todos me van a servir, porque algunos deltas, yo tengo que chequear que los deltas que hacen 0 no hagan 0 de abajo. ¿Qué significa que no hagan 0 de abajo? Que delta sobre 2 no tiene que ser un número entero de veces pi. ¿Está bien? Entonces, no tiene que ser un número entero de veces pi. Entonces, fíjense que, por ejemplo, a ver, acá, delta no tiene que ser un número entero de veces, esto es delta sobre 2, entonces delta no tiene que ser un número entero de veces 2pi. Entonces, las dos cosas se tienen que ocurrir. Que delta tiene que ser un número entero de veces 2pi sobre n, pero no un número entero de veces 2pi. ¿Está bien?
Entonces, fíjense que eso ocurre en estos sitios. El primer mínimo corresponde cuando m es 1. Esto es delta 2pi sobre n. El segundo mínimo corresponde a cuando m es 2. 2 pi sobre n. El tercero, 3 veces 2pi sobre n. Así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Supóngase que yo tengo 10, ¿no? Entonces hago, el noveno mínimo sería 9 veces 2pi sobre n. Si digo, bueno, el siguiente será en 10 veces 2pi sobre n, ¿no? 10 veces 2pi sobre n. Pero si pongo 10, n es 10, me queda 10 arriba, 10 abajo, así que sería 2pi, sería este que está acá, pero cuando delta es 2pi, fíjense que no vale, o sea, delta es 2pi, así que esto no se cumple. Y por lo tanto, de hecho, seno cuadrado se anula ahí, y acá tengo 0 sobre 0. Entonces tengo n-1 veces que yo puedo ir recorriendo, ir agrandando el orden, y voy a encontrar un delta que anule la parte de arriba y no la parte de abajo, pero a la décima, o sea, cuando hago el término n acá arriba, el n se me iría con este n de acá abajo y me quedaría que delta es 2pi, pero eso ya me deja en este lugar donde también se anula el denominador. ¿Está bien? Entonces, el número, ya ven que del espectro, del patrón de difracción, el número de ceros, que es n-1, ¿no? 1, 2, 3, hasta n-1, entre estos dos máximos, este máximo y este máximo, tiene que ver con n. Yo ya sé que el número de ceros tiene que ser n-1. Por lo tanto, yo contando el número de ceros entre los máximos principales, entre dos máximos consecutivos, puedo ya saber cuántas fuentes están interfiriendo en el armado de este patrón de difracción. ¿Está bien? Entonces, ese es un ejemplo muy simple de cómo la información del arreglo de fuentes que genera este patrón puede ser inferida a partir de, o empezar a ser inferida a partir de lo que uno detecta. En este caso, el número de ceros entre dos máximos consecutivos. Eso me habla de cuántas fuentes tengo. El número de fuentes menos 1 es el número de ceros que tiene este patrón. Entonces, si yo hago un zoom en esta parte, ¿está bien? En la campana central, en la que está en delta igual a 0, y supónganse que tengo 100, ¿está bien? Entonces, lo que vería es esto que está acá, un pico central, y el primer 0 que está en 2pi sobre n. ¿Se acuerdan? El primer 0 está en 2pi sobre n, porque 2pi sobre n anula esto de acá arriba y no lo de acá abajo. Es el primer 0. Este que está acá. Y un poco lo que decía Carolina, ¿por qué se produce este mínimo? Bueno, fijémonos, la situación que yo tengo n elementos difractores, cada uno desfasado con el siguiente en delta, ¿no? Ahora, en esta situación, justo acá, delta, ¿cuánto vale? Delta vale 2pi sobre n, ¿no? Es justamente donde estoy, el delta que estoy eligiendo es el del mínimo, que es 2pi sobre n. Entonces, en el diagrama de fasores, este ángulo es 2pi sobre n, ¿no? Ahora, si cada porción es 2pi sobre n, cuando yo voy agregando, este es 2pi sobre n, este es pi sobre n, 2pi sobre n, 3, 4, 5, 6. Cuando termine de dar la vuelta y sumar las n porciones de pizza, cada una, acuérdense, si yo dibujo la pizza acá, este delta era el ángulo, me olvidé de dibujar la pizza acá, debería haberla dibujado acá arriba, pero cada uno tiene un ángulo de 2pi sobre n. Si agarro las n porciones, di toda la vuelta en total, ¿no? Si tengo n porciones y cada una de ellas tiene un ángulo acá de 2pi sobre n, cuando la sumo a todos, di toda la vuelta. Entonces, quiere decir que justo para este valor de delta, la contribución de los n fasores es esta que está acá. El último fasor coincide con el inicio del primer fasor. Y por lo tanto, la amplitud del fasor suma es 0.
Y eso es consistente con el hecho de que en esa dirección no veo irradiancia. ¿Está bien? Es un poco lo que lo que remarcábamos hace un ratito. ¿Está? ¿Qué tan perdidos están? ¿Van siguiendo más o menos? Yo me perdí, Dale. o sea, entendí esto que si el ángulo es 2pi sobre n, cuando Sí, te des n porciones, el ángulo total es 2pi y sí. diste toda la vuelta. Me perdí un poco, creo, por qué es 2pi sobre n en esto. ¿Es siempre 2pi sobre n el ángulo mínimo? Ah, claro, sí. Sí. O sea, porque es cuando se anula esto. Fíjate, si delta vale 2pi sobre n, lo llevo acá arriba. El n de acá abajo se va con el n de arriba. El 2 se va con el 2 y me queda pi. Entonces seno cuadrado de pi se anula. Claro, claro, está El bien. siguiente es 4, perdón, y metámoslo acá abajo. Si lo meto acá abajo, 2pi sobre n me va a quedar, el 2 se me va con el 2, y me va a quedar pi sobre n. Seno cuadrado de pi sobre n es algo, no sé qué es, pero no es 0. Entonces voy a No es tener, cero. en esta posición, 0 sobre algo. Agarremos este, 4pi sobre n. Lo meto acá arriba, y me queda, los n se me van, el 2 hace que este 4 se convierta en 2, y me queda seno cuadrado de 2pi, que es 0. Lo meto acá abajo, y me va a quedar, de vuelta, me va a quedar 2pi sobre n, acá. Seno cuadrado de 2pi sobre n será algo, no sé, pero es distinto de 0. Así que este es el otro 0. Claro. Y así Sí, sí. sucesivamente, ¿está bien? Son todos los puntos de esta progresión, que son los que dije acá, son de la forma 2m pi sobre n, ¿está bien? Y son los que van a dar lugar a los ceros. Ahora, si me paso de mambo, y acá pusiera 10pi, imagínate, 10pi sobre 10, o sea, porque, bueno, acá es 100, pero suponte que sea 10, suponte, me va a quedar 10pi sobre 10, ¿no? El delta donde estoy evaluando. Así que eso es pi. ¿Está bien? Sí, Bueno, entonces, cuando lo pongo acá abajo, perdón, acá, esto. 10 veces 2pi sobre n, eso es lo que quise decir, 10 veces 2pi sobre n. claro, sí. Acá abajo me va a quedar un 0 para el décimo, que sería el número de fuentes que tengo. Por eso tengo 9, o sea, si tuviese 10 fuentes, tendría 10 ceros. Perdón, si tuviera 9 fuentes, tendrían... Si tuviera 10 fuentes, tendría 9 ceros. ¿Está? Porque al evaluar en el décimo me va a quedar 0 sobre 0. Aquí. Perdón si los confundí con esta. No, sí, 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 ahí entendí mejor. Y entonces, bueno, tiene que ver con el dibujito este, básicamente. ¿Sí? Se puede ver el dibujito este, que lo podemos ver ahora para entender los máximos. Los máximos principales, los principales donde ocurren. Los máximos principales ocurren cuando esto es muy, muy chiquitito, cuando esto es 0, ¿no? Porque dividir algo sobre 0 lo hace en radiverger. Lo que pasa es que justo donde este se anula el de arriba también y me queda 0 sobre 0. Entonces, eso ocurre acá, eso ocurre acá, eso ocurre acá, bueno, y así sucesivamente. Entonces, veamos estos máximos principales donde se producen. Se tiene que anular el denominador y el numerador. ¿Está? Entonces, lo que se van a producir en los deltas es que anulen el numerador y el denominador. Entonces, el denominador se anula cuando delta sobre 2 es npi, o lo que es lo mismo, delta es un número entero de veces 2pi. A ese número entero, en general, lo llamo n. Algo similar ocurre con el numerador. Es cuando el numerador es un número entero de veces pi. Y entonces, delta, para que se anule la parte de arriba, tiene que ser un número entero de veces, no 2pi, sino 2pi sobre n. ¿Está? Que era la condición que habíamos visto antes. Obviamente, si se cumple lo de abajo, si delta es un número entero de veces 2pi, ¿está bien? Se va a cumplir lo de arriba, ¿no? Porque se va a cumplir, o sea, supóngase que n es 3, y n chiquitita es 3, este número es 3, y tengo 10 fuentes, ¿no? Entonces, si yo tengo 6pi,
delta es 6pi, fíjense que si yo elijo m como 2 veces el número que había elegido, que era 3, o sea, tendría 6 por n, que sería 60, 60 por 2pi sobre 10 es 6 veces 2pi, o sea, es un número entero de veces 2pi, así que eso también anula la parte de arriba. Entonces, cada vez que se cumple esta ecuación, estoy seguro que la de arriba también, ¿no? Acá vemos, lo podemos ver de muchas maneras, de esta manera que les acabo de contar, pero si no, de entender cómo funcionan los argumentos. Fíjense que el n que está acá aumenta en n veces la frecuencia. ¿Está bien? Lo que quiere decir es que en un periodo de la función roja, te entran n periodos de la otra función. Pero donde es 0 la función roja, es 0 la función negra. Lo único que hiciste fue comprimirla toda, y ahora en lugar de que oscile una vez, oscila 5 veces, pero ceros siguen coincidiendo con ceros. Entonces, los lugares donde se anula la parte de abajo, sabes que también se anula la parte de arriba, y dan lugar a 0 sobre 0, que van a configurar los máximos de la radiancia. ¿Y por qué digo eso? Porque fíjense, si delta es muy chiquitito, por ejemplo, si delta es muy chiquitito, estoy en esta zona que está acá, fijémonos cuánto vale el seno cuadrado de delta sobre 2 y el seno cuadrado de n delta sobre 2. Bueno, para ángulos muy chiquititos, si delta es muy chiquitito, todo este ángulo es muy chiquitito. Así que hablar del seno cuadrado de algo muy chiquitito es lo mismo que hablar de el cuadrado del ángulo directamente, ¿no? Seno de alfa es alfa, así que seno cuadrado de alfa es alfa cuadrado para ángulos muy chiquitos, para alfas muy chiquititos. Y lo mismo acá abajo. Seno cuadrado de delta sobre 2 es prácticamente lo mismo que delta sobre 2 al cuadrado. Y entonces, cuando yo hago esa aproximación, este cociente, cuando delta tiende a 0 y este argumento se hace muy chiquitito y este también se hace muy chiquitito, es como hacer, en lugar de seno cuadrado de n delta sobre 2 dividido seno cuadrado de delta sobre 2, hacer n delta sobre 2 al cuadrado dividido delta sobre 2 al cuadrado. Y esto se me va delta sobre 2, y me queda n cuadrado veces la irradiancia de una única perturbación, de la perturbación emitida por un único centro difractor. ¿Está bien? Entonces, está sumamente enriquecida, sumamente aumentada la irradiancia, no aumenta con n, aumenta como n cuadrado, en la dirección, en este caso, delta igual a 0, veces la irradiancia que produciría una sola de las fuentes. ¿Sí? Si tengo 5 fuentes, vería 25 veces más irradiancia en esa dirección que lo que produce una sola. Entonces los picos tienen una altura I0 n cuadrado. Fíjense que acá llegan a 25. Si tengo 5, llegan a 25. ¿Sí? Bueno. Entonces ya entendimos cómo funciona esta función en función del delta, ¿no? Está descrito por esta expresión matemática que da lugar a esta función de picos principales, mínimos y máximos secundarios. Pero esto es función de delta. Y recordemos en realidad que delta, tenía metido K por D, o sea, el número de onda por D por el seno de tita, ¿no? Entonces, en realidad, esto que está acá, yo lo tengo que interpretar como que, bueno, por ejemplo, delta igual a 0, ¿a qué corresponde? A mirar la radiación emitida en qué sentido. En sentido vertical, ¿no? En el sentido vertical. Porque delta igual a 0 se produce cuando tita es igual a 0, seno de tita 0. Entonces, delta igual a 0, este máximo principal, se produce cuando miro la radiación producida verticalmente, ¿no? Todas las direcciones verticales. Porque ahí obviamente no hay, el desfasaje es 0 entre una y otra, es razonable encontrar un máximo en esa dirección. Pero también puede ocurrir para un delta distinto de 0, y eso me va a dar lugar a otro tita, donde también puedo ver un máximo de radiancia. Entonces, recordando que delta es KD seno de tita, delta es KD seno de tita,
Los máximos, habíamos visto que los máximos de irradiancia se veían cuando delta es 2mπ, ¿no? Esto lo vimos recién, ¿no? Los máximos se producen cuando delta es 2nπ, que es cuando se anula lo de abajo, es lo que acabamos de decir. Delta es 2 veces un número entero veces 2π. Entonces, es pedir que K por D seno de θ en los máximos, en las direcciones máximas, sean 2mπ. Esta es la condición de máximo expresada en los ángulos que estoy mirando, en los que estoy mirando la radiación, la irradiancia, ¿no? El orden 0, como les digo, corresponde a θ igual a 0. El orden 1 corresponde, bueno, al θ correspondiente. ¿Va bien un poco? Disculpa, ¿te Sí, puedo preguntar algo de la diapositiva anterior? sí. Te respondo a Luana. Sí, M y N es lo mismo, porque refieren a un número entero. ¿Está bien? Es un número entero, simplemente. Decime, sí. Perdón, lo que vos hiciste acá, esto de delta tendiendo a cero, es Sí, lo que explica, digamos, por qué ese 0/0 tiende a ese máximo. claro, exacto, Ah, ok. exacto. Y tiende a ese número, digamos. Tiende a 0 sobre n cuadrado. Ok. O sea, vos hiciste el límite acá. Hice el límite. Listo. Tendí delta igual a 0. Eso hace que los ángulos sean chiquitos. Y por lo tanto puedo aproximar el seno cuadrado del ángulo por el ángulo al cuadrado. En las dos situaciones. Y, y esto, Entonces acá me digamos, queda. ¿Está? perdón, pero esto también funciona para ponerle si, no sé, delta tiende a lo que sea para que eso se haga 2π o lo que sea, Claro, ¿no? para estos también, para los mínimos, Listo. para Ok, estos otros máximos también, exacto, pues es periódica, ¿no? ok, La ok. función, el Sí, sí. 2π. Está bien, está bien. Bueno, bueno. Bueno, ¿está bien? Entonces, ¿dónde tengo que mirar yo para encontrar los máximos? Bueno, despejo seno de θ máximos en m lambda sobre d, donde D tiene que ver con la distancia entre fuentes. ¿Está bien? Entonces, con esto también ya habíamos visto que podíamos saber cuántas fuentes había contando los ceros, y acá podemos ver cuál es la separación entre las fuentes, por ejemplo, viendo cuál es la separación entre máximos principales, ¿no? Bueno, además, una cosa que quería notar es la siguiente. Supónganse que lambda sobre d, o sea que la distancia esta que está acá, es más chica que lambda, ¿no? La distancia que está acá es más chica que lambda. Entonces, lambda sobre d es más grande que 1. ¿Sí? Entonces, si m es igual a 0, bueno, no hay problema. Tengo un θ que satisface esta ecuación, que es θ igual a 0. Ahora, para m igual a 1, el θ que satisface esta ecuación, el seno de θ, de ese θ, debería ser un número mayor que 1, si lambda sobre d es mayor que 1. Y eso no ocurre, porque el seno va entre 1 y menos 1. Así que voy a tener un único máximo de difracción, que va a ser para el frente, o sea, va a ser el orden 0, y ningún otro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Voy a solamente mandar energía hacia θ igual a 0, cuando la longitud de onda de estas perturbaciones es más grande que la separación entre los centros difractores. Entonces, yo tengo las fuentes en la dirección θ igual a 0, que corresponde a delta igual a 0, es el máximo de orden 0. Si incido normal a este plano, ¿no? Todas están en fase. Y el primer mínimo, o sea, este es el 0, ¿no? Ahora, ¿cuánto me tengo que correr yo angularmente para encontrar el primer mínimo? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cuánto me tengo que encontrar yo para encontrar el primer mínimo? Bueno, el primer mínimo ocurría, acuérdense, cuando delta era 2π sobre n. 2π sobre n. Eso significa que el primer mínimo se va a dar en el θ mínimo tal que K por D por el seno de ese ángulo sea 2π sobre n. ¿Está bien? El primer mínimo ocurría, acuérdense, cuando delta era 2π sobre n. ¿Está bien? Y eso significa que, acuérdense que cuando yo sumaba a todos, el último quedaba
con un desfasaje de 2pi, era la que terminaba de dar la vuelta. Pero entonces el θ lo puedo despejar de acá. Esa es la dirección, ¿no? Acuérdense que, bueno, nada, esto que está acá, ese es el primer mínimo. Y entonces, yo en 0 tengo la máxima irradiancia, y si me muevo hasta este θ mínimo, del primer mínimo, cuando KD seno de θ mínimo es 2pi sobre n, tengo el primer mínimo. Quiere decir que estoy con θ igual a 0 en el máximo, y después voy aumentando θ, eso me hace aumentar delta, hasta llegar al primer mínimo. El primer mínimo, entonces, me define angularmente lo que es el ancho de toda esta campana, que se llama campana de difracción. ¿Sí? Entonces, los máximos de la campana de difracción están, como vimos antes, en estas direcciones. Bueno, y el ancho de esa campana de difracción va a tener que ver con el θ mínimo que les mostré antes. ¿Sí? Entonces, y lo que les dije hace un ratito es que si lambda sobre d es mayor que 1, voy a tener un único θ que satisface esta ecuación de máximos, no voy a tener más máximos, por lo tanto, toda la energía va a ir dirigida en esa dirección. Y acá tenemos un ejemplo, acá abajo, tenemos un ejemplo que vimos en la primera clase de difracción, donde tenemos un arreglo de fuentes difractoras separadas a una distancia d más chica que el lambda. La distancia entre un centro difractor y otro es más chico que el lambda, y fíjense el patrón que se produce. Tengo máximos, el máximo solamente está acá, en ninguna otra dirección, o sea, para ningún otro ángulo llego a tener un máximo, porque estoy justamente en una condición donde d es menor que lambda, y por lo tanto no hay ningún otro θ que satisfaga la ecuación de los máximos. O sea, que delta tiene que ser un número entero de veces 2pi. Entonces, toda la energía la radio en una sola dirección. El ancho de la campana, fíjense que la radio con cierto ancho, ¿no? Con cierto ancho. Acá ya sería el primer mínimo, la dirección de los mínimos. Entonces, el ancho de la campana tiene que ver con la variación de delta, que me lleva desde el centro hasta el primer mínimo para un lado y para el otro. Así que a esto es lo que se llama ancho de la campana. ¿Sí? Entonces, el ancho de la campana, en este caso, es 4pi sobre n, ¿no? Delta, una variación en delta de 4pi sobre n. Entonces, angularmente, esta es la ecuación de los máximos. Acuérdense que la ecuación de los mínimos es esta que está acá. Delta tiene que ser 2pi sobre n, ¿no? Para un lado o para el otro. Y llevado a angularmente, KD seno de θ mínimo tiene que ser más o menos 2pi sobre n, para un lado y para el otro. Así que seno de θ mínimo para un lado y para el otro, lo voy a tener para aquellos θ cuyo seno sea lambda sobre el número de elementos difractores por la distancia que los separa, ¿no? Simplemente de acá, sale de acá. Entonces, fíjense que si... bueno, ahora vamos a sacar un poquito de conclusiones sobre eso. Pero si tengo muchos centros difractores, voy a poder lograr campanas más angostas, ¿no? Campanas más angostas. Porque todo este número va a ser más chiquitito, por lo tanto el seno va a ser más chiquitito. Entonces, si yo quiero una situación donde quiero irradiar energía en una única dirección, tengo que trabajar con centros difractores que estén separados a una distancia menor a la longitud de onda. Eso es para que haya un único máximo. Y además, cuanto más fuentes tenga, más angosto va a ser ese máximo. ¿Está bien? Que es lo que acabo de contarles. Bueno, y entonces esta es la situación, para recopilar un poquito lo que vimos en la clase pasada y esta. Bueno, o no sé, pero la dependencia entonces de los patrones ¿cómo les digo?
de difracción en cuanto al ancho, ¿no? A los anchos. ¿Dónde van a estar los tita mínimos? Fíjense que acá es lambda sobre nd. Y entonces, cuando habíamos hablado, en el caso de dos fuentes, con dos fuentes, ¿se acuerdan? Cuando empezamos a hablar de esto, hablamos solamente de dos fuentes. Con dos fuentes, el patrón tenía que ver con, el seno de tita tenía que ver con lambda sobre d, ¿está bien? Y entonces, eso hacía que cuando estamos en la situación donde d es mayor que lambda, o sea, la separación de estas dos fuentes es mayor que lambda, teníamos un único máximo como antes, porque había solo para el orden 0 valía esto. Acá falta un m, ¿no? Para el orden 0 valía esta ecuación. Y entonces podíamos tener un único máximo, una única dirección donde irradiaba energía, pero era bastante ancha. Si yo agrandaba la separación entre fuentes, acá usaba un D más grande que este, eso quiere decir eso, en ese caso podía lambda sobre D, supóngase que lo hacía menor que 1, entonces podían haber más máximos y angostaba mucho el máximo central, pero me aparecían otros máximos, que eso no quería. Pero si meto un arreglo de fuentes, con n fuentes, puedo armar estos patrones de difracción que me permiten, por ejemplo, mandar la energía a una única dirección, no aparecen otros máximos, como les acabo de ver, si lambda sobre d es más grande que 1, pero por la interferencia también de estos múltiples centros difractores, tampoco me aparecen máximos secundarios. ¿Está? Y puedo acotar el ancho de la emisión, ¿está? Como vimos antes. Entonces tengo un máximo central angosto, sin los máximos laterales que teníamos en esta situación. Entonces, este es el esquemita de cómo sería el patrón de difracción para estas fuentes, en estos casos. Entonces, ¿alguna pregunta? Yo, una pregunta más llevando a lo práctico en realidad. ¿Vos creés que el pico sea angosto por una cuestión de resolución o de intensidad? En realidad porque la clase pasada, en algún punto nos habíamos preguntado cómo podía hacer yo para dirigir la energía en una única dirección. Entonces, con esto les estoy mostrando que con la interferencia de dos fuentes no es fácil hacer eso, o sea, no se puede hacer eso, porque el único grado de libertad que tenés es alejarlas o separarlas, y eso lo que hace es, si las juntaste mucho, también tenés un único máximo, pero es muy ancho. Y si las separás un poco, el máximo principal se achica bastante, pero se te meten otros máximos. ¿Sí? Entonces, la manera de resolver eso es agregando más fuentes difractoras, ¿no? Es simplemente en referencia a ese ejercicio, ¿no? Pero el concepto de patrón de difracción es mucho más amplio, y ahora lo vamos a ver en la segunda parte. Ok. Bueno, entonces, si tienen una pregunta, podemos atenderla ahora, si no, hacemos un intervalito. Perdona, yo Sí. te puedo preguntar algo Claro. también de la diapositiva anterior. Yo no entendí bien cómo con ese seno de tita mínimo vos te das cuenta que agregándole, digamos, Sí, fuentes vas a mirá, poder angostar. claro. Imagínate que cuando n es muy grande, este número se hace muy chiquitito, ¿no? Y entonces el ángulo, para donde ves el mínimo, o sea, el que venías desde acá arriba, el ángulo que se hace 0, se acerca a 0. Y entonces te quedan campanas bien angostas. ¿Entendés? Si n Ok, es muy grande, sí. el mínimo, el tita que satisface esta ecuación, es un tita muy chiquitito, porque si n es muy grande, todo esto es muy chiquitito. Entonces voy a encontrar Sí. el primer mínimo, o sea, imagínate, yo miro en la dirección vertical y tengo el máximo. Y ahora voy a ver dónde me empiezo a mover y empiezo a
perder intensidad, irradianza. ¿Está bien? Y va a llegar un punto donde me miro en una dirección y es nula en esa dirección. ¿Está bien? ¿Cuánto me moví del máximo? Ahí me va a definir el ancho angular de la campana de difracción. Entonces, si n es muy grande, si aumento el número de elementos difractores, este número, para lambda y d fijos, decrece, se hace muy chiquitito. Quiere decir que yo miro en la dirección de máximo, y cuando me empiezo a desplazar, la campana cae muy rápido, porque el mínimo lo encuentro para un tita mínimo muy chiquitito. Porque este número es muy chiquitito, si n es muy grande. Ok, es lo mismo mirarlo en la otra ecuación de la izquierda con los lambdas, tipo como en el gráfico, ¿no? ¿Con los delta? Sí, claro, digo, sí, Claro, sí, sí, porque deltas. fíjate que la diferencia entre delta y... O sea, hablar de delta es lo mismo que hablar de seno de tita multiplicado por KD. Entonces, es lo mismo. Claro, Este gráfico ahí es verdad que solo. está en delta, pero acá yo podría poner, en lugar de delta, podría poner KD seno de tita. Ok, perfecto. Y K por D es constante, así que enganchar un delta chiquitito significa que el seno de tita es chiquitito, significa que tita es chiquitito. Ok, genial. Muchas gracias. Bueno, retomamos I-20, ¿les parece? Así terminamos.